1941, 8 a.m., algún lugar en el Atlántico Norte. Bajo órdenes del supremo jefe nazi, la más poderosa maquinaria de guerra jamás vista en la faz de la Tierra zarpó en el Atlántico. Los británicos no podían localizarlo y sabían que éste tenía suficiente poder de fuego como para aplastar todo su esfuerzo bélico. Construido en secreto, era un magnífico logro de la tecnología alemana, destinado a sembrar el terror y la destrucción masiva. Era el acorazado Bismarck. Lo que sorprende es que tuvo el periodo de vida de una mariposa, poco más de una semana. El tiempo suficiente para encajar sus colmillos en el orgullo de la Armada Británica, enviándola a las profundidades. Este terror del mar debía ser destruido. Este es el drama épico de la más sorprendente persecución naval de la historia, vista por los ojos de sus protagonistas. Un mortal juego del gato y el ratón a través de 5 millones de kilómetros cuadrados de rudas aguas. Sea testigo de cómo el Imperio Británico puso todos sus esfuerzos en un único objetivo: hundir al Bismarck. El hundimiento del Bismarck. El hundimiento del Bismarck. Por más de un siglo, los acorazados han sido el emblema del poderío naval. Estas naves de guerra son caracterizadas por 3 elementos principales: velocidad, protección y poder de ataque. Se debe colocar los mayores cañones en el buque, lograr que vaya lo más rápido y protegerlo con toneladas de placas de acero. Los acorazados siempre han poseído esta misma mezcla letal de velocidad y poder. Estas cualidades las han convertido en el orgullo de todas las armadas y convirtieron al Bismarck en una leyenda. ...14 de febrero de 1939... Astillero Braun & Voss... Hamburgo, Alemania. Hamburg vor seinem großen Tag. El 14 de febrero de 1939 fue un día glorioso para el Tercer Reich. Era el bautizo del más novedoso superarmamento, el acorazado Bismarck. Era el reluciente símbolo del renacimiento de la grandeza militar alemana y un imponente monumento al maligno genio del Führer y de su obsesivo amor por el poder. Los obreros se apresuraban para dar los toques finales al gigantesco casco, puesto que el mismo Führer arribaría pronto a su lanzamiento al mar. Seine Wasserverdrängung von 35.000 Tonnen. Seine Armierung. Los noticieros cinematográficos alemanes mostraban orgullosos la gran nave al mundo, informando que pesaba 35.000 toneladas, el límite legal impuesto por los tratados internacionales. Pero solo faltaban 6 meses para iniciar la guerra y Hitler tenía muy poco tiempo para tratados. El Bismarck llegaría a pesar más de 50.000 toneladas y sería la mayor nave de combate sobre el mar. Tenía el clásico diseño de los acorazados, era gigantesco y mortalmente eficaz. Medía 1/4 de kilómetro de largo y 37 metros de ancho. Aún así podía navegar a más de 30 nudos, más que cualquier otra nave de su clase.
Sus lados estaban recubiertos con un armazón de acero de 33 centímetros y dentro del casco poseía un panal de compartimientos herméticos. Llevaba 8 cañones de 38 centímetros capaces de lanzar proyectiles explosivos de 798 kilos a más de 32 kilómetros. La tripulación del Bismarck sentía una gran confianza en que nada hundiría su nave. Parecía imposible que alguien se imaginara el terrible final que le esperaba. Wir kamen auf ein unsinkbares Schiff. It was hard to accept that we came on board this unsinkable ship, but just a couple of weeks later, there were only a handful of us still alive, and we were prisoners of war in England. La historia del Bismarck en realidad se remonta 50 años antes, entre el humo y el clamor de la revolución industrial. Las innovaciones del diseño de armamento, el blindaje de acero y los motores de vapor darían vida a los acorazados modernos. En 1906, los británicos develaron un revolucionario diseño, el HMS Dreadnought. When the battleship Dreadnought was launched, at that moment, it rendered all other battleships obsolete. They had a very powerful gun. The guns were well protected, and they were very fast. So they could take on at that moment any battleship in the world and walk away an easy victor. This was the way battleships would be constructed from then on. The 50 years of this century, the battleship was the capital ship of navies around the world. It was the most important way of projecting naval power. If you didn't have a battleship in your navy really didn't rate at all. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las mortíferas armadas de Gran Bretaña y Alemania tendrían que confrontarse entre sí. Durante el conflicto, la armada germana era comparable en tamaño y poderío con la gran armada real inglesa. Sin embargo, cuando el conflicto finalizó en 1918, una de las condiciones del armisticio era la rendición de toda la flota alemana. La que fuera una soberbia fuerza naval, ahora navegaba en fila india hacia la base naval de Scapa Flow, en Escocia. Este final humillante pesó de tal modo en el corazón de la armada germana que ésta juró que en la próxima guerra lucharía hasta vencer o morir. La celebración del lanzamiento del Bismarck fue declarada de importancia gubernamental. La lista de invitados incluyó a todas las luminarias del partido nazi. Göring, Goebbels, Himmler, Hess, Keitel, Bormann y el comandante de la Marina de Guerra, el almirante Erich Raeder. Todos ellos estaban presentes en el podio, mientras que el gran jefe cautivaba a las multitudes con sus palabras. Nationalsozialistischen Revolution erleben wir heute den Stappellauf des dritten und nunmehr größten Schlachtschiffes unserer neuen Flotte. Mögen sich die deutschen Soldaten und Offiziere, die die Ehre besitzen, dieses Schiff einzuführen, jederzeit seines Namens Trägers würdig erweisen. Möge der Geist des eisernen Kanzlers auf sie übergehen. Möge er sie begleiten bei all ihren Handlungen auf den glückhaften Fahrten im Frieden. Möge aber, wenn es je notwendig sein sollte, ihnen mahnend voranleuchten in den Stunden schwerster Pflichterfüllung. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. La nieta del canciller Bismarck bautizó la nave, marcando el inicio en la reconstrucción de la Kriegsmarine, la Marina alemana. Pero en materia de barcos de guerra, en 1939 los británicos seguían sobrepasando a los alemanes 10-1, y el Bismarck estaba lejos de estar listo para combatir.
En este momento no era sino un casco, sin cubierta, ni superestructura, ni armas. Necesitaba otros 18 meses para estar concluido y listo para el servicio. Finalmente será una magnífica nave. Pero muchos oficiales de la Marina temían la proximidad de una lucha desesperada. She was a fine ship, yes, she was a fine ship. I think everything here was bigger and higher and wider. The caliber was greater, the guns and the armor was heavier, the beam was enormous. And it gave me a feeling of enormous confidence and strength. I thought that ship must have a great fighting and staying power, and we served well with it, always provided that we do not run into too superior numbers. We had so few ships, and they had so many. Hitler aseguraba a su marina de guerra que no combatiría contra Inglaterra antes de 1945. Tenían tiempo de sobra para reconstruir la flota. El almirante Raeder creía que una guerra en ese momento significaría un completo desastre para la marina e indicaba que lo único que podrían demostrar era su habilidad de morir galantemente. 1 de septiembre de 1939, 4:45 AM, frontera polaco-alemana. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el Blitzkrieg alemán irrumpía sobre territorio polaco. 2 días más tarde, el almirante Raeder recibía la noticia de que Inglaterra había declarado la guerra a Alemania. La marina germana no estaba preparada aún, pero no tenía elección. Tendría que diseñar una estrategia efectiva para esta guerra. Con una flota tan pequeña, la marina alemana no podía enfrentarse a la armada más poderosa del mundo. En este conflicto, los teutones se veían obligados a concentrarse en hacer la guerra a los barcos mercantes, atacando a todos los convoyes que llevaran comida y suministros a Inglaterra, con el fin de estrangular la línea vital británica. You had to have convoys, you had to escort them, you had to get them through in order to sustain us and Europe, for that matter. If the convoy system broke down, we would have starved within not days, but weeks or a few months. El Bismarck amenazaba con ser un terrorífico depredador del comercio, y la más alta prioridad para Inglaterra era vigilar cada movimiento de esta. The British could not afford to have the Bismarck loose in the shipping lanes. They could not allow a warship with that firepower and that armor to engage convoys. They had to throw every battleship, every battle cruiser, and every carrier, and all the land-based aircraft available against her. They had to stop the Bismarck. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Del Bismarck. No hay nación con una herencia naval tan rica como Gran Bretaña. Por más de 300 años ha cumplido honorablemente con los códigos estipulados en sus tratados de guerra. Es sobre esta armada, guiada por Dios, en la que reposa de forma crucial la salud, riqueza y seguridad de este reino. The Royal Navy has been in the lifeblood of the country for the last 400 years, and probably you could say that it's the lifeblood of the country. So the Navy to Britain is as important as just about every monument you can see looking around in London. En mayo de 1920 llega uno de los momentos de mayor orgullo para la Real Marina Británica. El lanzamiento del HMS Hood era la mayor y poderosa nave sobre el océano y una fuente de inspiración para los ingleses. I was 12 years old, and Hood was paying a visit around the area, and I caught sight of her, and I was most impressed. And it was then that I decided that I wanted to join the Navy. And the following day I appeared at the recruiting office. I was patted gently on the head and told to come back when I was 15. And
7 days after I was 15, I was there. Un año más tarde, Ted Briggs llevó a cabo su sueño y se enroló en el HMS Hood. En tiempos de paz, una de las misiones de la nave Hood era la de viajar por el mundo como un embajador de buena voluntad, demostrando el poder de su rey y su nación. Todos los marineros del mundo sabían sobre el Hood y sentían gran admiración y respeto por su poder. Joseph Stott era un marino de 19 años a bordo del Bismarck. Hood ist für uns, für die Briten auch für uns eine Legende. Naturally, we all knew the Hood. She was a legend. All of our war games were designed in anticipation of fighting the Hood. Tenía la misma longitud del Bismarck y también estaba equipada con 8 cañones de 38 centímetros. Pero técnicamente el Hood no era un acorazado, sino un crucero de guerra. Estas naves estaban diseñadas para portar las mismas armas que un acorazado, pero poseían la velocidad de un crucero. Para lograr esto tenían que sacrificar armas por velocidad, de modo que el armamento sobre la cubierta del Hood era peligrosamente escaso. Siempre se había tenido la intención de que en la cubierta el Hood fueran reforzadas las armas, pero siempre estaba de servicio y nunca podían hacerse las adiciones. Su tripulación no estaba consciente de sus flaquezas. Para ellos siempre sería el grandioso Hood. To our mind, she was the most powerful ship afloat, and to my mind, certainly unsinkable. El día de la puesta en servicio del Bismarck, luego de 18 meses de adiciones a la nave, el buque de guerra fue entregado oficialmente a la Marina Germana. El capitán Ernst Lindemann hizo el llamado a acción citando al homónimo de la nave, al príncipe Otto von Bismarck. Indicó: la política no se hace con discursos, fuegos artificiales ni canciones, sino con sangre y hierro. Johannes Zimmermann tenía 19 años cuando se unió a la tripulación del Bismarck. Karl Schultz también tenía 19 años. Ambos sentían admiración por el liderazgo de Lindemann y el respeto inusual que le tenía a la nave. Das war nicht, normal heißt das ja immer, die Schiffe, die sind Ships are normally referred to as females. They are called she. But in our case, Captain Lindemann told us that our ship would no longer be called she. The Bismarck would be called he. Der Bismarck. I'm going to quote Captain Lindemann directly. He said, "A ship of this size cannot be female." That's right. He always said he. El 15 de septiembre, el Bismarck abandonó a Hamburgo para ser probado en el mar. Se dirigió a la base naval de Göttinghafen, en Polonia, sobre las protectoras aguas del Báltico, donde tanto nave como tripulación se prepararían para la guerra. La tripulación describía al Bismarck como un tanque de guerra flotante. Estaba claro a lo que se referían. Más del 40% del peso de la nave era blindaje de acero. Los 3 motores de turbina desarrollaban una potencia de 150.000 caballos de fuerza y cargaban 87.000 toneladas de combustible diésel, dando a la embarcación una capacidad de recorrido de 9.000 millas náuticas. Para el reconocimiento llevaba 4 hidroplanos AR-196 A4 a hélice. La nave estaba incluso equipada con una nueva innovación tecnológica, el radar. El Bismarck era una ciudad flotante. Llevaba más de 2.200 hombres. Pero estaba atestada con comida y suministros, con lo que le era posible una permanencia en el mar por más de 3 meses. Era buena la vida de a bordo. Había un sistema completo de servicios: doctores, dentistas, sastres, zapateros, músicos y lavanderos.
Estos trabajadores podían servir como personal de primeros auxilios durante las batallas. Pero el rasgo más importante de la nave obviamente eran sus poderosos cañones. El lugarteniente y comandante, el barón von Mellenhenreichsbar, era el asistente del capitán Lindenberg y su oficial de artillería, y le impresionaba mucho el desempeño del navío como estable plataforma de fuego. When we fired for the first time a full salvo, that means all 8 guns were firing abreast at the same moment. The gentleness with which the ship took a bit to rolling, righted herself very quickly again, and we thought we had a fine result, nothing to complain of. Pero los ejercicios marítimos revelaron una gran debilidad. El barco no podía controlarse cuando los timones eran inhabilitados y solo se empleaban las hélices para virarlo. Pero la posibilidad de daño a los timones era tan remota que nadie se preocupaba mucho por eso. Das Hinterhältigste, was mir passiert ist, dass uns der Spieß vom Hauptbahnhof hat bis zur It was a Berghauptbahn. wonderful ship. I thought the Bismarck was going to be my life insurance policy. I never thought anything bad would happen to me on the ship. Febrero, marzo de 1941. Líneas marítimas aliadas, norte del Océano Atlántico. Para 1941, los submarinos alemanes habían hundido más de 3 millones de toneladas de suministro. En febrero, el almirante Gunther Landjens condujo un reino del terror con los nuevos acorazados Gignis Sanau y Starshorts, hundiendo 22 naves y más de 100.000 toneladas de carga. A pesar del éxito, Hitler detestaba la idea de acechar el comercio. Pensaba que esa no era la misión propia de los barcos de guerra y se preocupaba de la pérdida de prestigio si una de sus naves era hundida en el proceso. Las relaciones entre Hitler y la Marina de Guerra siempre habían sido forzadas. Una vez había dicho al almirante Raeder: en tierra soy un héroe, en el mar un cobarde. In Adolf Hitler, you have a man who thought he understood ground warfare. He'd been in the Army, admittedly a corporal, and a very limited Army career, but he felt that he had been a soldier, he understood it. The Air Force he left to his principal deputy, Hermann Goering. The Navy side, Hitler didn't understand the naval officer, Hitler didn't understand naval warfare, and he certainly didn't understand how ships were built and operated. El almirante Raeder prohibía que sus hombres se inmiscuyesen en política. Siempre que era posible mantuvo el saludo al estilo naval en vez de usar el saludo nazi. Raeder incluso rehusó dar de baja a algunos oficiales judíos. En tiempos de paz, las armadas de Inglaterra y Alemania se respetaban mutuamente, pero ahora se veían obligadas a pelear la guerra de Hitler. 2 de abril de 1941, base naval de Gotenhafen, Polonia ocupada. El 2 de abril, el Bismarck recibió su primera misión de combate. La orden era unirse al nuevo gran acorazado Prinz Eugen y embarcarse en 3 meses de hostigamiento al tráfico de suministros por el Atlántico. El nombre clave de la misión era Ejercicio Ring. Se esperaba obtener refuerzos de otros miembros de la nueva flota, pero el Gneisenau y el Schnarrharz estaban en reparación, y el hermano del Bismarck, él, no estaba listo aún. El Bismarck y el Prinz Eugen estarían solos y con una seria desventaja numérica, de modo que el secreto era absolutamente crucial para el éxito de la misión. Si las naves lograban escurrirse a través de los estrechos al norte de Alemania y abrirse paso hacia el Atlántico sin ser detectadas, entonces podrían esconderse en lo vasto del océano. También fueron dadas órdenes estrictas de no arriesgarse a confrontar naves de guerra enemigas. Sus presas eran los convoyes. El almirante Landjens fue escogido para que liderara al escuadrón. Pero esta era una elección no muy bien recibida por los miembros de la tripulación del Bismarck. El capitán Liebman tendría que ceder la autoridad a Landjens.
Si bien era cierto que Long-Jens tenía experiencia como líder, los marineros lo veían como un frío e inflexible fatalista. Sentían que era de mal agüero y tal vez tenían razón. Aún antes de que la operación comenzara, el almirante Long-Jens confió a sus amigos que pensaba que nunca iba a regresar del ejercicio Rhin. Del otro lado del tablero de juego se encontraba el comandante en jefe de la flota británica, el almirante John Tovey. Esperaba en la base naval de Scapa Flow, en Escocia, noticias sobre la partida del Bismarck. Intentaría anticipar los movimientos de los alemanes para enviar a sus barcos a bloquear su paso hacia el Atlántico. Pero en aquellos tiempos, mantener el rastro de un barco como el Bismarck era algo complicado. Las técnicas de inteligencia eran primitivas. No había aviones de espionaje o satélites. Tovey tenía que confiar en el contacto visual directo y en la buena suerte. El Führer visitó el Bismarck el 5 de mayo. El almirante Raeder brillaba por su ausencia. Este estaba evadiendo la pregunta sobre cuándo iba a navegar el acorazado. Raeder temía que Hitler prohibiera la misión. El Führer podría no querer arriesgarse a perder al Bismarck. A Hitler no se le informó que el ejercicio Rhin estaba a punto de comenzar, y en 2 semanas el Bismarck y el Prinz Eugen se dirigían hacia el Atlántico para nunca retornar. El hundimiento del Bismarck regresará en un momento. Del Bismarck. Día primero, ejercicio Rhin, 19 de mayo de 1941, 2 a.m. Habían pasado más de 2 años desde ese día triunfante en el muelle de Hamburgo. Finalmente, el Bismarck estaba listo. Era un lunes por la mañana y el navío zarpaba silenciosamente de Göttingen en un oscuro día. No se trataba de un entrenamiento. El ejercicio Rhin iba en marcha. La seguridad se mantuvo al máximo y ni siquiera la tripulación sabía su destino. Al mediodía, el capitán Lindemann finalmente anunció a los hombres que iban a hostigar el tráfico mercantil por 3 meses. Y dijo: haremos el brindis de los cazadores, que disfruten de la caza y que logremos buenas presas. Pero para el martes 20 ya nada estaba en secreto. We were very lucky in that we had 2 sources of intelligence which told us what she was doing. And the first one was the Norwegian resistance, who noticed her going past the Norwegian coast. And the second one was a Swedish cruiser, which also noticed her going by. Técnicamente, Suecia era un país neutral, pero al poco tiempo la información estaba en manos del capitán Henry Denham, el agregado naval en la Embajada Británica de Estocolmo, y el reporte fue inmediatamente comunicado al almirantazgo en Londres. Long-Jens radió un comunicado al alto mando indicando que creía que habían sido vistos y que la seguridad estaba en peligro. Se le indicó que el riesgo era mínimo y que prosiguiera con su misión. Día 3, ejercicio Rhin, 21 de mayo de 1941, 12 del mediodía. El miércoles 21 de mayo, ambas naves entraron por el fiordo de Grimstad al sur de Bergen, Noruega. Los tanques del Prince Eugen estaban repletos de combustible, pero no pasaba así con los del Bismarck. Esto sería una omisión crucial que les pesaría más tarde y un error que la Armada Británica nunca hubiera cometido. One of the first things the British Navy did in the war when its ships came into harbour was to send every ship that came in alongside an oiler to top up with oil, because nobody knew when they might be called on again. And so you had to be absolutely ready to go to sea immediately. Now, this was a lesson which the Germans hadn't learned. Pero los alemanes, en cambio, sí habían prevenido otras cosas. La tripulación del Bismarck pasó una capa de pintura sobre el camuflaje de líneas gruesas que ayudaban a disfrazar el tamaño de la nave. Estas fueron reemplazadas con un deslustrado gris naval. Estaba aproximándose la hora de desaparecer por el Atlántico.
El almirante Lord James tenía que escoger varias rutas de escape a mar abierto. El alto mando recomendaba el paso por el estrecho de las Islas Feroe, por Islandia, el cual era amplio, habiendo menos chance de ser detectados. Pero Lord James se dirigió al estrecho de Dinamarca. Esta era la misma ruta que había empleado para escaparse con el Gneisenau en febrero, y esperaba que la niebla ártica le diera el camuflaje que necesitaba para escabullirse. Pero ese era un día soleado, con cielo despejado, y los aviones de reconocimiento británicos merodeaban. No era un buen día para que las naves estuvieran ancladas en los puertos. A la 1:15, un Spitfire británico piloteado por el oficial Michael Suckling volaba sobre la bahía en una misión de reconocimiento fotográfico. Las sirenas de alarma sonaron en el Bismarck. Alarm was sounded, aircraft alarm. We all looked up, stared up, we couldn't see anything. Nobody attacked us, nobody was even visible. And I thought this was nothing, was an error, as can happen in wartime. And it was only 2 years later, when I was already a prisoner of war in Canada, that in my morning paper I saw one day a photograph on page 1. This is a picture flying off the Suckling took of the Bismarck and Prince again while he flew over the two ships on the 21st of May 41 in Norway. Surprise of my life, eh? Las fotografías confirmaban que el Bismarck estaba en movimiento, pero el almirante Tovey no quería reaccionar prematuramente. Necesitaba determinar cuándo las naves intentarían su paso hacia el Atlántico. He didn't want to sail from Scapa Flow to engage the Germans until he really had firm intelligence as to where they were, because he'd have been charging around the ocean using up precious fuel, which he might need later on urgently. Pero la niebla pronto retornó, dificultando la visibilidad. A las 7:30 p.m., el Bismarck y el Prince Eugen se escurrían fuera de Bergen sin ser detectados. Esa misma tarde, los alemanes decodificaron un mensaje británico donde se ordenaba a la Real Fuerza Aérea que detectara 2 acorazados alemanes. Lord James sabía que su misión había sido descubierta, pero no vaciló. Su determinación seguía en pie, aún luego de haber escuchado los consejos de sus oficiales, esperando que el mal tiempo prosiguiera. ...22 de mayo de 1941... Berghof, retiro de Hitler... Berchtesgaden, Alemania. En el retiro montañoso de Hitler, en Bavaria... sus asesores se reunieron para una conferencia naval. El Führer fue notificado por primera vez de la misión del Bismarck. Hitler se molestó. Quería ordenar el retorno de la nave, pero se le indicó que era demasiado tarde. A regañadientes y luego de una acalorada discusión, el jefe cedió, afirmando que tenía un mal presagio ante la situación. En Scapa Flow, la espera se volvía un suplicio. Los ingleses estaban desesperados por tener más información. Deseaban saber si el Bismarck había partido. El 22 de mayo, en la tarde, unos pilotos voluntarios llevaron a cabo una arriesgada misión de reconocimiento a baja altura sobre los fiordos y se encontraron con una densa neblina y con cargas de artillería pesada. William Armstrong estaba a cargo del radio durante el vuelo. At low level, the harbour, a lot of guns firing at us, and nothing else there. A few fishing boats, that's all. Then, although there was anti-aircraft fire, he let down even farther to make sure there was nothing there. Los cuarteles generales recibieron un mensaje urgente de Armstrong. The message said, battleship and cruiser have left. El almirante Tovey poseía la pieza de inteligencia crítica que necesitaba. Pero el Bismarck tenía ahora una ventaja de 24 horas sobre Gran Bretaña. Rápidamente desplegó sus naves con la intención de bloquear las rutas de escape. Los cruceros Suffolk y Norfolk patrullaron el estrecho de Dinamarca. Tovey iba personalmente en el acorazado Rey Jorge V, el cual navegaba junto con el portaaviones Victorious y el crucero Repulse. El nuevo acorazado Príncipe de Gales y el crucero de guerra Hood se dirigían hacia la parte extrema del sudeste de Islandia para bloquearla.
La tripulación del Hood esperaba que esta fuera la oportunidad de enfrentarse a los alemanes. We were getting very bored with the lack of action. We were in Scapa Flow, and we were ordered to raise steam for full speed with all dispatch. And we knew that something was going on, but we didn't know what. We thought, oh, well, it is just another false alarm. A bordo del Bismarck, el almirante Lord James recibía reportes erróneos de inteligencia de que los británicos aún se encontraban en Scapa Flow y, con la confianza renovada, las naves alemanas prosiguieron la marcha sin imaginarse la trampa que les esperaba. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Bismarck. Día 5, ejercicio RIM, mayo 23, 1941, 8 de la mañana. Las actividades del patrullaje por el estrecho de Dinamarca era un terrible trabajo. Aún a finales de mayo, el clima era helado y las olas monstruosas. Los acorazados británicos Suffolk y Norfolk navegaban en círculo en busca de los alemanes. Esta sección del estrecho tenía tan solo 67 kilómetros de ancho. Si el Bismarck y el Prince Eugen intentaban pasar por allí, ese era el sitio donde atraparlos. Pero habían pasado 2 días desde que las naves alemanas habían sido vistas por última vez, y para ese momento seguramente habían navegado más de 1.600 kilómetros. Quizás ya estaban de regreso a Alemania y quizás se encontraban libres sobre el Atlántico. La densa niebla escondía las naves alemanas durante el día, tal como lo deseaba el almirante Lundjens. En la bitácora del Prince Eugen se escribió: "El clima parece apropiado para avanzar". Sin embargo, a finales de la tarde del viernes, la fortuna pasaría ahora a manos de los británicos. El día comenzaba a aclararse. La neblina se levantó revelando el impresionante espectáculo ártico, un panorama desastroso para los alemanes. Una alarma sonó a las 7:22 de la noche. A bordo del Suffolk, el experto marino Newell divisó una gigantesca silueta negra emergiendo de la oscuridad a unos 11 kilómetros. Su reporte decía: un acorazado y un crucero a la vista. El Suffolk no quería enfrentarse al Bismarck. Esta no iba a ser una contienda justa para la más pequeña nave. Su trabajo era el de divisarla y avisar a barcos de mayor calibre, por lo que al hacerlo se escondió con velocidad en un banco de niebla antes de que los cañones del Bismarck lo alcanzaran. A 24 kilómetros de allí, el Norfolk escuchó la señal y aceleró la marcha hacia las heladas aguas, pero calculó mal la posición y mortalmente emergió de la niebla a solo 10 kilómetros de donde estaba el Bismarck. Por primera vez, el acorazado germano disparó sus armas al enemigo, estando muy cerca de colocar 5 impactos sobre el Norfolk. Tanto el Norfolk como el Suffolk habían desaparecido en la niebla, pero el acorazado logró detectar que estaba siendo perseguido. Trató maniobras evasivas contra los británicos, pero ninguna dio resultado. Los alemanes estaban sorprendidos e inferían que el Suffolk y el Norfolk tenían que estar equipados con un sistema avanzado de radar. They had a belief that the United Kingdom only had radar on land. What they didn't realize was not only did it have good naval radar, but it actually had some advances which the Germans didn't have. Norfolk had the fixed radar system, which meant you basically had to point the ship in the right direction to find out what to get a contact. But Suffolk had the very latest type of radar, not that dissimilar from the systems today, a range of 22,000 yards, so it was able to monitor and to shadow Bismarck, stay out of gunnery range, and yet to hang on, rather like a terrier, hanging on to the back of a fox. A las 10 de la noche, el Bismarck viró para intentar deshacerse de los ingleses por las malas, pero esto tampoco funcionó. It was turned around 180 degrees, ready to fire at the 2 cruisers,
who must have sensed through their radar what we were doing, and they turned around the same way, and since we were faster than the Bismarck, they ran away. It was a futile exercise. El Bismarck retomó su curso en dirección al Atlántico. Durante la noche, tanto el Norfolk como el Suffolk continuaron pisando los talones del Bismarck y enviando reportes regulares sobre su posición, dirección y velocidad. Toda la Armada de Inglaterra fue puesta en pie de alerta. El Bismarck se dirigía a su destino. Día 5, ejercicio RIM, 23 de mayo de 1941, 9 p.m. A 500 kilómetros al sur, el Hood y el Príncipe de Gales entablaban una carrera para interceptar al Bismarck. Un histórico conflicto era inevitable. El orgullo de la Real Marina Británica iba vertiginosamente a encontrarse con la más destacada nave del Kriegsmarine a una velocidad combinada de casi 100 kilómetros por hora. A bordo del Hood, el almirante Lancelot Holland alertó a la tripulación. Sus hombres debían tomar sus puestos de batalla alrededor de la medianoche. Estaba seguro que se iba a entrar en acción. This was the first time that we really realized that something was going to happen. That this was no false alarm. Holland había divisado un inteligente plan. Sorprendería al Bismarck y haría un ataque frontal a máxima velocidad. Pero durante la noche el Suffolk y el Norfolk perdieron el contacto con las naves alemanas. Para el momento en que se restableció la posición del Bismarck, Holland se vio forzado a esperar y a hacer una aproximación peligrosa por los costados. Los marineros habían permanecido en sus estaciones de combate por horas. Comenzaban a sentir ansiedad y temor. I think the fear was fear of showing fear. I wasn't afraid of being killed. I thought, well, if you get killed, it's outright. But I was desperately afraid of being injured, wounded, and suffering in agony and screaming. I was very frightened of that. That's what I was afraid of. Mientras tanto, los alemanes no tenían idea de que los británicos se aproximaban. Tenían otros problemas. Durante las escaramuzas jugadas al Norfolk, las sacudidas de sus propios cañones habían dañado el radar. Cambió lugar con el Prince Eugen, permitiendo que esta nave más pequeña tomara la delantera. Finalmente, a las 5:30 de la mañana, los barcos se cruzaron. First we didn't know who comes out. Is it a cruiser? And got bigger and bigger coming over the horizon. And the second gunnery officer with powerful binoculars said, "Oh no, it's the Hood, the terror of our war games." What an excitement it was for us. Down in the boiler room, we were told we were about to have a battle with the Hood. And I thought, what, are they crazy? We're going to hold a war game now? A bordo del Hood, Ted Briggs se encontraba en la plataforma de brújulas con el almirante y el capitán. Todos sabían que una gran batalla estaba a punto de comenzar. The bridge of the compass platform was pretty unreal, really. It was so desperately quiet, and it seemed everything seemed to be happening in slow motion. Holland se deslizó a máxima velocidad hacia el enemigo. A corto alcance se esperaba que las cargas del Bismarck tuvieran una baja trayectoria y que dieran por los lados al Hood sin dañar sus débiles torreones de armamento. And we got in to about 13 miles, and the Admiral ordered open fire. El Hood hizo los primeros disparos y luego le siguió el Príncipe de Gales. Pero perdieron toda su ventaja al apuntar al buque que se encontraba más adelante, pensando que se trataba del Bismarck. Se viraron los cañones y la tripulación del Bismarck sintió por primera vez un ataque con proyectiles de 38 centímetros. When the shells flew overhead, they literally ripped a scream from your body. It was indescribable. It was from the air pressure, the fear, or
the uncertainty of where they would land. Das Ungewisse. But it was mainly the fear. El Bismarck era atacado, pero el almirante Lodgens aún no se decidía a responder al fuego. Recordaba sus órdenes de no enfrentarse a naves enemigas. Pero finalmente el capitán Lindemann se impuso y dijo: no permitiré que mi nave sea hundida bajo mi trasero. Y el Bismarck abrió fuego. Esta sorprendente filmación, hecha por un marino aficionado desde Prince Eugen, registró la acción. The first thing I saw there were 4 red stars with a gold center coming from her. And suddenly realized that they were 15-inch projects coming towards us. And we heard the scream of the express train going overhead. La segunda carga del Bismarck cayó a una distancia demasiado corta, pero la tercera hizo un impacto directo. El Hood se agitó violentamente y la tripulación fue sacudida como hormiga sobre un plato. Hubo incendios en la cubierta, en la proa y en la recámara de las armas secundarias. El Bismarck había demostrado su ira. Su cuarta descarga produjo estragos sobre la torre de observación y sobre la plataforma de brújula. Los compañeros de Briggs intentaron inspeccionar los daños. He went out on the port side, and he said that there were bodies falling down from there. One was a lieutenant. He knew every officer in the ship, but he couldn't recognize him. No face, no hands. El almirante Holland ordenó girar a babor para permitir que los cañones de popa se sumaran a la acción. It was while we were doing this turn that Bismarck's next salvo struck. I didn't hear any explosion. All I saw was a gigantic sheet of flame which shot round the compass platform. At the same time, we were all thrown off our feet again. And it seemed to me that it was like a vortex, spinning round type thing. And then she started going over to port. Now she had gone about 30 or 40 degrees, I suppose, and we realized that she just wasn't coming back. And we started to make our way out. There was no order given to abandon ship, it just wasn't necessary. En el Bismarck, Mielenheim Reichsbar se encontraba pasmado por lo que veía a través de sus binoculares. It was a terrible sudden end. I saw very high lower column, and at the lower end of it, 2 parts of the vessel standing at an angle and ready to sink, which she did. It was such a result we had not really come to expect that the Hood would go so quickly. Nobody had anticipated this. La batalla solo duró 8 minutos, pero el proyectil había penetrado en el blindaje de cubierta, produciendo la explosión del depósito de municiones. La nave se partió en 2 y se hundió. By that time I was underwater. I tried to get away as far as I could, but I felt myself being dragged down and down. And there just didn't seem to be anything I could do. And I don't know, I'd got to the stage, I suppose, when I'd given up. It's not bravado, I just thought, well, there's no point. And then I suddenly seemed to shoot to the surface. What happened, I don't know. But I came up. And I looked around, and I'd come up on her port side, and Hood was about 50 yards away. She was vertical with the water, and B turret was just going under, about 50 yards away. I panicked. I turned and swam as fast as I could away from her.
Empapado en aceite, Briggs logró aferrarse a una diminuta balsa que flotaba cerca. Cuando miró hacia atrás, el Hood había desaparecido. Todo lo que vio fueron otros 2 compañeros sobre el agua. De una tripulación de más de 1.400 hombres, solo 3 se habían salvado. We were hanging on to each other's roster for as long as we could. And it was really cold. But we just couldn't see another living soul. There wasn't another soul anywhere. En menos de 10 minutos de batalla, el Bismarck había acabado con la grandiosa nave Hood, y nadie estaba más sorprendido que los mismos alemanes. The Hood sunk? It was such a shock. At first, there were smiling faces everywhere, but that didn't last long, as there was a strange feeling in our stomachs that tomorrow it would be us. Solo 3 sobrevivientes, Ted Briggs, Bob Tilburn y Bill Gundes. Pero, ¿por qué solo 3? Se cree que una de las calderas del Hood explotó bajo las aguas, causando que una burbuja de aire disparara a los 3 hombres hacia la superficie. Luego de 2 horas en el agua helada, los sobrevivientes fueron rescatados por el destructor Electra. Los 3 hombres experimentaron una tragedia y un milagro. On the way home, it hadn't really sunk in properly what had actually happened. The enormity of it just hadn't sunk in. And it wasn't until I got home, my mother met me at the station and took me home in a taxi. It wasn't until I walked through the door that it hit me. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Vamos al hundimiento del Bismarck. Día 6, ejercicio Ring, 24 de mayo de 1941, 6 a.m. Primavera de 1941. El mayor, más rápido y letal de los buques de guerra de la historia naval había sido construido en secreto para la Kriegsmarine de Hitler. La nave había burlado el bloqueo por el estrecho de Dinamarca, hundiendo en menos de 10 minutos al Hood, orgullo de la Armada de la Gran Bretaña durante su primer encuentro naval. Ahora, con la pérdida inconcebible del Hood y de sus 1.400 hombres, el único obstáculo entre este monstruo marino y la vital línea de suministro de Norteamérica a Inglaterra por el Atlántico era el nuevo acorazado Príncipe de Gales. El Príncipe de Gales era ahora el único objetivo en la mira del Bismarck y estaba siendo humillado. Había recibido 4 impactos de esa nave y 3 del Prince Eugen. Era un espectáculo gris a bordo. 13 hombres habían muerto y otros 9 habían resultado heridos. Sus armas funcionaban mal y la torre blindada de proa se había atascado. En principio, no estaba en condiciones de retar al buque teutón. Aunque grande y poderosa, con un peso de 44.000 toneladas, había entrado al servicio hacía solo 3 semanas, y al igual que sus 1.600 hombres, nunca había sido puesta a prueba. At the time the Prince of Wales engaged the Bismarck, she was not ready for combat. She was having trouble with one of her forward gun turrets. At the time of the battle, there were still civilian shipyard workers on board. A tan solo 21 minutos del inicio de la batalla, el Príncipe de Gales estaba agotado y su capitán John Leach ordenó dirigir la nave hacia el sudeste en retirada. El capitán Lindemann y sus oficiales querían perseguir y rematar a la nave británica, pero el almirante Longens ordenó al Bismarck continuar su rumbo hacia el sur. El Bismarck se abría paso a cañonazos, pero en el proceso le causaban serios destrozos. Había recibido 3 disparos de las naves británicas y 2.000 toneladas de agua de mar inundaban sus compartimientos de proa. De ese lado se sumergía 3 grados y resistía una inclinación de 9 grados a babor.
Los proyectiles habían penetrado 2 tanques de aceite, impidiendo el uso de 1.000 toneladas de combustible y dejando una pista sobre el agua. Ahora Longens se arrepentía de no haber exterminado al enemigo en el momento oportuno. El Bismarck tenía que ser reparado en un puerto. El almirante Longens encaraba una difícil decisión: retornar a Noruega o dirigirse a Francia. Noruega estaba más cerca, pero la ruta a Francia ofrecía un santuario de espacioso mar. A las 8 de la mañana, Longens radió a Berlín su decisión. Se dirigiría a Francia y ordenaría al Prince Eugen hostigar a los convoyes. Día 6. Ejercicio Rin, 24 de mayo de 1941, 9 a.m. El capitán Leach del Príncipe de Gales notificó a la Marina Real Británica del terrible desenlace de la batalla. El mensaje fue breve y sobrecogedor, y rápidamente se supo en todo el Atlántico. A 1000 kilómetros al sur, a bordo del HMS Tartar, Hugh Wilson escuchó las noticias. Suddenly, out of the blue, clear, no code, no nothing, was this one signal. I always wish I'd kept a copy, which was from the Admiral in Prince of Wales, which simply said, Hood sunk in a time. Gosh. That was really I think almost not quite the worst moment, but one of the bad moments of one's life. That enormous ship gone within 5 minutes of doing battle. Completely gone. Ludovic Kennedy también estaba a bordo del Tartar. When we heard it, we were as shattered as everybody. We thought it must be a corrupt message. We thought it must have been Hood has altered course, or Hood has been hit, or something like that. But the idea that Hood, of all the ships in the Navy, the idea that Hood could actually blow up was incredible. And people wept openly in Britain at that time. And of course, our thought was of the future, the next few days. How are we going to get the Bismarck? El pueblo de Gran Bretaña estaba enfurecido. Detener el Bismarck era más que un triunfo militar. El Hood tenía que ser vengado. Los británicos movilizaron todos los recursos disponibles para dar caza al acorazado alemán y destruirlo. It was a massive effort, and this is one of the supreme moments that the British really shine. They had the organizational skills within the Admiralty to make all this happen. They quickly went ahead, communicated to their vessels, aircraft carriers, destroyers, battleships, airplanes. Everything had been brought to bear, and they turned them around what they were doing at the moment and sent them on one objective, to sink the Bismarck. And the hunt was on. Más de 40 naves recibieron la orden de dirigirse en dirección al Bismarck. Los principales actores de la persecución de los alemanes eran el Norfolk y el Suffolk, pero ahora se les unía el Príncipe de Gales. La flota de Tovey comenzaba su persecución desde el este. Esta consistía del acorazado Rodney con los 3 destructores que habían sido equipados en los Estados Unidos. También se contaba con la fuerza H del almirante Somerville, que se dirigía hacia el norte desde el Mediterráneo con el portaaviones Ark Royal, el crucero de guerra Rednown y el crucero Sheffield. Por su lado, el Bismarck y el Prince Eugen seguían su ruta hacia el sur. Longens diseñó un plan para liberar al Prince Eugen aún intacto. A las 6 de la tarde, bajo ejecución del código Hood, el Bismarck viró hacia el sudoeste, mientras que el Prince Eugen aumentó su velocidad continuando hacia el sur. La maniobra funcionó a la perfección. Los perseguidores siguieron al Bismarck, mientras que el Prince Eugen se desvanecía desapercibido. Posteriormente, Bismarck retomó solo su curso en dirección a Francia. Día 6, ejercicio Rin, 24 de mayo de 1941, 10 p.m. Era sábado por la noche y habían pasado apenas 16 horas desde el hundimiento del Hood.
A 190 kilómetros al este, el HMS Victorious, un nuevo portaaviones inglés, luchaba contra un mar enfurecido para lograr aproximarse al enemigo. Cuando estuviera a una distancia adecuada, se lanzaría en un ataque aéreo contra el Bismarck. A este punto de la guerra, la Marina tenía muy poca fe en la utilidad de los aeroplanos, pero era necesario tomar medidas extremas. Los pilotos estaban en desventaja, pues los aviones que volaban eran unos anticuados biplanos Swordfish. The Swordfish, the principal British torpedo bomber in the first few years of the war, was obsolete before the war started. They used to call the Swordfish the string bag, because you used string to repair it when there was a tear or a break. The thought of sending these aircraft that if you had a 60-knot headwind, it would take them forever to get to a target, was ludicrous, but it was all they had. Este vuelo casi suicida será la primera misión del artillero Les Sayer. I think that they had to take every chance that they'd got, and although we were a newly formed squadron without too much operational experience, and some people no operational experience at all, they were prepared to throw us at the Bismarck because it was that important. Los Swordfish fueron preparados. Cada uno llevaba un solo torpedo, dando así una sola oportunidad a cada avión. A las 10:30 p.m. y a plena luz del día en esas latitudes, la fuerza de ataque despegó, luchando por lograr su velocidad de crucero de apenas 150 kilómetros por hora. Los 9 aeroplanos del escuadrón lograron ascender, comenzando a observar la señal de sus primitivos radares. At the appropriate time, when we thought we were in the vicinity of the Bismarck, we did get a blip on the radar screen, and we descended below cloud to begin the attack, believing that this was the Bismarck. But unfortunately, when we broke cloud, it was an American Coast Guard cutter, and we had given our position away. El factor sorpresa se había perdido. El Bismarck sabía que aeroplanos se acercaban, pero estos insistieron en atacar y la artillería pesada de los teutones estaba encargada de dar la bienvenida a los atacantes. We were approaching at sea level. We were really down low. They were letting loose at us, but fortunately we didn't get any hits on the way in. El avión de Sayer había logrado burlar el ataque de la nave y pudo acercarse, pero su torpedo no se soltó. El piloto pensó que se había alineado mal y decidió realizar un nuevo intento. And I thought at that moment, hell, we've just been through all that, and now we've got to go out and come through it all again. We went out to 20 miles and we came in. We came in at about 90 knots and right down on the sea, and nobody saw us, not a bleep, nothing, until we in actual fact dropped our fish, which we must have dropped, I don't know, 400 or 500 yards. Al dirigir su avión a casa, Sayer volteó y se dio cuenta que su torpedo sí había dado en el blanco. I saw what I thought was a hit because there was a huge spurt of water coming from the hull of the Bismarck, and I thought to myself, that's us and that's our hit. The hit from the Victoria struck us on the starboard side, and down in our boiler room, bolts and screws started shooting out all around us. The boiler room became a total loss. We certainly noticed someone had knocked on our rump. El daño a la nave no había sido serio, pero el estallido había causado la muerte de un miembro de la tripulación. Era la primera fatalidad en el Bismarck. A medida de que los atacantes se alejaban, el Bismarck disparó sus cañones en la dirección en que iban. Aunque no dieran en el blanco, el solo estallido de los proyectiles en el agua era capaz de derribarlos. We must have caught the outer edges of one of these splashes, which tore away the fabric from the bottom of the air.
I mean, there was no structural damage in anything. It was just that you could see the sea, whereas before you couldn't. Para entonces estaba oscureciendo y llovía, pero a las 2 de la madrugada el escuadrón lograba un retorno seguro al Victorious. Aún con los tanques peligrosamente vacíos, todos lograron aterrizar a salvo sobre una pista en constante movimiento, incluyendo a los 3 pilotos que nunca habían realizado un aterrizaje de noche. Los pilotos estaban exhaustos y casi helados, pero vivos. Recibieron un modesto reconocimiento por su trabajo, una comida de huevos con tocino y una ración adicional de ron. I don't think there was no sort of high elation because we felt that the job hadn't been done, it hadn't been completed, and there was a possibility that you would have had to have gone out and done this all again. The thought of which was more frightening the second go than it would have been the first. No habían detenido al Bismarck, pero demostraban que era posible atacarlo desde el aire. Bei den Durchsagen bei den Torpedofliegern. An announcement was made that we'd shot down 8 of the torpedo planes, which wasn't true. Just the fact that the planes were able to attack us made me start to think maybe we weren't so unsinkable after all. Aber jetzt langsam alles schon in die normale Bahnen. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Día 7, ejercicio RIM, 25 de mayo de 1941, 2 AM. Era ahora domingo por la mañana. El acorazado Rey Jorge V, con el almirante Tobey a bordo, intentaba cortar el paso al Bismarck a 27 nudos. Tobey anticipó el encuentro con el enemigo como a las 9 de la mañana. Ese día era el cumpleaños 52 del almirante Longens, pero a bordo del Bismarck había muy poco tiempo para celebrar. La nave había disminuido su velocidad a 21 nudos para ahorrar combustible. Dos cosas estaban muy claras para el almirante Longens. Estaba obligado, por una parte, a causa de la escasez de combustible, a ajustar su curso directamente hacia Brest, el puerto francés más cercano. Y por otra parte, estaba forzado a huir de las naves enemigas que lo seguían. Logró ambos objetivos en una sola y brillante maniobra. Como sabía que las naves británicas estaban empleando un patrón zigzagueante para evitar un posible ataque de submarinos, a ese punto el Bismarck viró a estribor y dio una vuelta más larga. Los británicos perdieron el contacto de radar con la nave, pasando de largo el buque alemán. Entonces el Bismarck cruzó por la misma estela dejada por los otros navíos, retomando su rumbo hacia Francia. A las 5 de la madrugada, luego de 33 horas tras el Bismarck, el Suffolk envió el siguiente mensaje: perdimos contacto con el enemigo. Los británicos buscaban con desesperación alguna señal del Bismarck, pero no la encontraron en ninguna parte. El Bismarck parecía estar a salvo, pero el almirante Longens cometió una inexplicable equivocación. Pensaba que aún los perseguían y comenzó a emitir mensajes sin importancia a Berlín. It was totally unimportant for the present operational phase, where only radio silence should have been the order of the day. And this unfortunate thing that still is, this led to the re-establishment of contact with the British just one day later. Los británicos emplearon detectores de dirección radial para determinar la ubicación general del Bismarck, pero el almirante Tobey cometió también una equivocación. Calculó mal la posición y el curso alemán y viró en dirección a Noruega. El Bismarck se había escabullido, luego fue detectado, pero se había vuelto a escapar. Pero el almirante Longens se preocupaba por lo que les esperaba y advirtió a sus marinos sobre el peligro inminente. Les dijo que ahora, para ellos, era un asunto de victoria o muerte. Su discurso fue un duro golpe para la tripulación. Los Lautsprecher gekommen und wir
The message came over the loudspeakers, and we tried not to show any emotion on the outside. Inside, of course, was a completely different story. We were really down. This message told us we were not coming home. Daran konnten wir noch merken, dass wir nicht nach Hause kamen. Para el domingo en la mañana, Tovey se dio cuenta de su error, corrigiendo su curso hacia el sur. Pero ahora estaba a 250 kilómetros detrás del Bismarck y pronto los alemanes estarían a salvo en las costas de Francia. Día 8, ejercicio Rin, 26 de mayo de 1941, 3 a.m. Era lunes por la mañana. El Bismarck había evadido a los ingleses durante casi 24 horas. El Comando Costero de la Real Fuerza Aérea envió unos aeroplanos Catalina P. Bellé a hacer un vuelo de reconocimiento sobre el Atlántico. Los Catalina eran aviones estadounidenses enviados a Gran Bretaña bajo el programa de préstamo-alquiler. Secretamente también eran enviados pilotos estadounidenses para entrenar a los ingleses. Estados Unidos aún no había entrado a la guerra, pero estos pilotos realizaban misiones de combate para Gran Bretaña. A las 3:30 de la mañana despegó un Catalina piloteado por el oficial de vuelo Dennis Briggs. Su copiloto era un estadounidense, Leonard Tuck Smith. Smith recuerda que tenía muy pocas esperanzas de dar con el Bismarck. People that have been flying reconnaissance for any length of time usually know that your chances, your individual chances of finding what you're looking for are pretty small, particularly when you're looking at an ocean and you're looking for one small ship. Los Catalina podían volar 28 horas sin tener que abastecer sus tanques, de modo que los pilotos se acostumbraban a turnarse al timón. A las 10:15, Tuck Smith tomó los controles. Well, about 15 minutes later, lo and behold, on the horizon was a strange-looking ship called the Bismarck. Briggs ordenó a Smith una observación más de cerca, mientras que este emitía un mensaje urgente a la base. So I started climbing to the right, figuring that I'd be well behind it. By the time I got up to a little altitude, we were at the time flying 600-700 feet underneath the clouds. By the time I reached 2,000 feet, broke out of the clouds, and all of a sudden, all hell broke loose. It was terrific anti-aircraft fire. And I wondered what the devil going wrong. And I banked the plane over to get a look, and we were sitting right on top of the Bismarck. I could spit on it. 10:30 in the morning, I shall never forget, the most unwanted experience became true that I saw up in the cloud a big flying boat I'd never seen before, Catalina aircraft. It had been discovered again, and we opened fire immediately from all anti-aircraft barrels without any visible result. The aircraft are fast-moving things, and it takes also some luck to hit it. El Catalina se escapó por las nubes y una vez más el acorazado había sido descubierto. Aún con unos cuantos agujeros sobre su fuselaje, el PBY continuó pisándole los talones al navío hasta que fue relevado por otros aviones 4 horas después. Finalmente, luego de 18 horas del despegue, los héroes retornaron a la base para otra modesta celebración de tiempos de guerra. British had I thought, a wonderful little habit of, they had a real successful mission. The fighter pilots would zoom the deck, that means fly real low over the field and do a roll or something of that nature. Of course, with an old PBY, you don't do that. But I remember Dennis got back, buzzed the officers' mess, and we gave it a dusting, so to speak. Other than that, we landed and checked in, gave a report, and had a beer.
Usted está viendo la máquina. Ejercicio Rin, 26 de mayo de 1941, 2 p.m. El Bismarck había sido localizado, pero desafortunadamente para los británicos aún se encontraba a horas de distancia respecto a sus naves. Los británicos necesitaban un milagro. Pronto los alemanes serían protegidos por los aviones de la Luftwaffe que despegarían en Francia. El almirante Tovey se daba cuenta que el tiempo se les acababa. As we were chasing the Bismarck towards Brest, 150 miles astern, we knew we'd never catch up with her. And so there was nothing we could do except press on, hoping for a miracle to happen. And the miracle did happen. En la tarde del lunes se llevó a cabo un ataque con aviones Swordfish desde el portaaviones Ark Royal. Los aeroplanos salieron de las nubes y nuevamente identificaron mal al enemigo. Lanzaron torpedos al HMS Sheffield, pero por suerte no hubo impacto. A las 7 de la noche se lanzó otro ataque, pero esta vez los Swordfish encontraron su verdadero objetivo y le arrojaron sus torpedos, saliendo ilesos de los disparos hechos desde el Bismarck. Nuevamente, la alta tecnología alemana demostró ser poco efectiva contra estos lentos aviones británicos. They had worked into the gun control systems a series of speeds in which the gun could be set in order to try and beat the aeroplane, and so the shell and aeroplane would meet in mid-air. Now, one of the problems that the Germans had is they didn't actually believe the British would be quite so old-fashioned as to use aircraft like the Swordfish. And the guns on the Bismarck just couldn't be directed slow enough to engage the Swordfish. And that's why on both of the attacks on Bismarck, it seems that every aircraft managed to get back. Los escuadrones Swordfish reportaron no haberle dado al Bismarck, pero de forma inesperada se reportó que el Bismarck había cambiado su curso, desviándose completamente de Francia. We didn't know what had happened to Bismarck. All we knew is that she was steering in our direction, and there was a feeling of tremendous exultation that actually we were going to meet her at last. That she had been delivered into our hands. Un afortunado golpe de torpedo había cambiado el escenario. Se había alcanzado el talón de Aquiles de la nave. El proyectil había inutilizado sus timones, paralizando su capacidad para maniobrar. Ahora, tal como en los primeros ejercicios de entrenamiento, el Bismarck no era capaz de maniobrar con el solo uso de sus hélices. All attempts over the next few hours to repair the damage, everything possible and imaginable was tried. It was not possible to do. We tried it for 5, 6, 7 hours maybe to do. And finally, after midnight, that the news came through, all attempts had to be given out, nothing can be done. We have just to remain on the spot and wait what is coming to us. Zu beheben bzw. Abhilfe zu schaffen irgendwie egal. The finding was made that there was no way to repair or minimize the damage. With this, the death sentence had been read for the Bismarck. Era solo cuestión de tiempo para el Bismarck. La flota inglesa iba en camino. El almirante Tovey decidió que las naves no atacarían hasta el amanecer. Los marineros del Bismarck fueron forzados a esperar para conocer su destino final. De Berlín llegó una serie de comunicados. Algunos de estos mensajes aseguraban que se enviaría ayuda, pero la tripulación sabía que no era cierto. Otro mensaje premiaba oficialmente a Adelbert Schneider con la Cruz de Caballero por haber hundido al Hood. Y finalmente se recibió un lúgubre mensaje de parte del Führer. Adolf Hitler to Fleet Commander, I thank you in the name of the entire German people. Adolf Hitler to crew of Bismarck, all Germany is with you. What can be done will be done. Your performance of duty will strengthen our people in the struggle for its destiny. It was received in silence, El timón no podía ser reparado.
Tampoco había naves ni submarinos amigos para ayudarlos, y estaban demasiado lejos de Francia para que se les suministrara ayuda aérea. 2.200 hombres confrontaban una agonizante espera, y sabían que esa sería su última noche. In our command center, it was totally dark except for a small map light. One of the men spoke into the silence and darkness. He said, "Let us think one more time about our home, our wives, and our children." Then he just put his head down on the table. That's when I knew it was over. It was absolutely hopeless, basically. It was a night of a very long wait, and I thought if only action could release the tension. Let's get the action as soon as possible. It's unbearable. This waiting period, you cannot do nothing, and you know that only one thing can happen. The last battle must begin. The sooner, the better. And I shall never forget this. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. Día 9, ejercicio Rin, 27 de mayo de 1941, 2 a.m. Para el martes por la mañana, los británicos estaban más cerca del Bismarck. El plan de batalla de Tovey era simple. El rey Jorge V y el Rodney, junto con los destructores Tartar y Mishona, atacarían desde el oeste. El Norfolk se aproximaría desde el norte y el crucero Dorsetshire, el cual había abandonado su labor de protección a los convoyes por su propia iniciativa, atacaría desde el sur. A las 8, los británicos divisaron al Bismarck. In the morning, we finally came across her. I think it was the most marvelous looking ship I've ever seen. Massive, 50,000 tons, but also beautiful. And we realized that she had to be destroyed, beautiful as she may have been. A las 8:47 comenzó la batalla, y el Rodney disparó una carga múltiple con sus cañones de 46 centímetros. Un minuto más tarde, el rey Jorge V disparó sus armas de 36 centímetros. El Bismarck finalmente respondió al fuego del Rodney. Tom Kelly, a bordo del Tartar, observaba con especial interés. Durante los años 20, este había servido en el Hood. We had the shell come over from the Bismarck and straddle the Rodney. And I turned to the captain and I said, "Christ, sir, not again." Because I had the Hood in mind. Pero esta vez los misiles del Bismarck cayeron a muy corta distancia. Pronto el Norfolk y el Dorsetshire se unirían a la matanza con cañones de 20 centímetros. A las 8:59 el Rodney producía las primeras heridas. Un proyectil de 40 centímetros derribó los 2 torreones de proa del Bismarck. Luego el Norfolk destruyó la torre de control de incendios, matando a Adelbert Schneider, el hombre que había hundido al Hood. Came so many hits at the same time in the front section of the ship that in 15 minutes Bismarck had lost 50% of her gunnery strength. Müllenheim Rexberg asumió el control de los torreones de popa, pero un proyectil inutilizó su visor, dejando al Bismarck en la oscuridad. Incapaces de maniobrar, los alemanes se convirtieron en un objetivo fácil. George Bell observó la destrucción desde el puente del Dorsetshire. It was then found that the Bismarck was stopped, completely stopped, and she was on fire from stem to stern. It was incredible that it was still afloat, but it was obvious that she was not exactly unsinkable, but almost. El Bismarck había quedado reducido a un ataúd en llamas. La devastación era atroz y la carnicería repugnante. Dann habe ich gesagt, so jetzt müssen wir von hier raus aus
We have to get out of here, out of this witch's cauldron, out of this death hole and up to the top. As I got out of there, I saw things that I did not think possible. The turrets were ripped open like a tulip. I could see inside. Everything was on fire. There were explosions. There were about 20, 30, 40, 50, 100 dead. Some of them without legs, without arms, without heads. Our lieutenant was there. He had lost both legs. And he asked me if I had a cigarette. It was so hard, you can't even imagine. I gave him a cigarette and promised him that if I was saved, I would deliver a message to his family. Zuspruch gegeben, auf Deutsch gesagt, ich wollte zu Hause noch Bescheid sagen. Ich habe das Weiter gehabt. Die Kappe auf, die haben gesagt, hier ist dick genug verspeckt. We had taken 3 hits, and people ran up and said, the air is getting thick down here, get out of here. There was so much smoke that we thought they were shooting poison gas, so we grabbed gas masks. Then a hit came in the alleyway. I saw our first officer and our division officer killed. The bomb ripped the 2 of them apart into pieces. I used force to squeeze the hatch to the top open, and we came out on the starboard side. The first thing I saw was a pile of butchered meat. I say butchered meat on purpose. You couldn't distinguish between a man's arm, leg, or any remaining pieces. From time to time, half of a head. It was horrendous. Grauenhaft, ja. Estas películas, tomadas por un marino aficionado desde una nave británica, captaron al Bismarck cubierto en llamas. The ship was clearly irretrievably sinking, slowly but irreversibly. I could feel it. Always deeper, always deeper, always deeper. There was no doubt about it, no hope. The thing about a naval battle is it's a battle between ships and not between men. You never see the enemy. And then we did. Towards the end of the battle, we saw this little trickle of men run down across the full quarterdeck and jump into the sea. And that was a very eerie sight, because suddenly the human side had entered into it. And we realized what an appalling carnage we were causing on board. En solo 90 minutos de batalla, más de 2.800 proyectiles fueron disparados contra el Bismarck y más de 400 dieron en el blanco. Finalmente, a las 10:15, el almirante Tovey ordenó un cese al fuego para luego ordenar al Dothershire que disparara sus torpedos al Bismarck. Aun cuando la nave estaba gravemente dañada, los británicos no dudaron en terminar el trabajo. The last thing we wanted was the possibility that the Germans would get tugs or something out of there and get that ship back to harbour. I think that was the last thing that we wanted. She had to go to the bottom. There was no question, I don't think, that in my mind, that that's what had to happen. She had to be sunk. El Dothershire disparó 3 torpedos al casco en llamas. Our third torpedo was on its way, and before it hit it, the Bismarck turned completely upside down, and we saw her keel from stem to stern before she then slid down into the sea, stern first. Siempre se ha debatido sobre la posibilidad de que los británicos realmente hundieran el Bismarck o los alemanes lo barrenaran. Hätte länger gedauert. Wir müssen dir vorstellen, wenn jetzt heißt, yes, we would have sunk, but it would have taken a lot longer. When the order was given to abandon ship, all the valves were open. We flooded the ship. We also ignited special scuttling bombs. So you can say to both sides, yes, you sank the Bismarck. Ist die Bismarck versenkt worden. Also zu beiden Seiten können Sie sagen, ja, ihr habt sie versenkt. 800 hombres habían sobrevivido y el Dothershire y el destructor Mallory se apresuraban para rescatar al enemigo. Quite honestly, you know, when you think that
after the hood was sunk, there was a good deal of reason why everybody should feel a bit bitter and probably resentful to the Germans for that. But once the rescue operation started and the order was given, that was completely forgotten. We were recovering seamen from the water with a humane thought in mind, that's all. Pero hubo reportes sobre la cercanía de unos submarinos alemanes. Las naves inglesas se encontraban estáticas como patos en un estanque, arriesgando ser atrapadas por los torpedos enemigos. El capitán John Martin del Dorsetshire ordenó que sus naves se retiraran de inmediato, dejando varios cientos de marinos alemanes sobre el agua a su suerte. La decisión del capitán Martin enfureció a los afortunados sobrevivientes alemanes, pero entendieron las necesidades de la guerra y apreciaron el trato recibido por los británicos. The crew of the Dorsetshire treated us as though we were survivors off a shipwreck, not enemy soldiers. I still know many of them today. Much good camaraderie exists between us. 85 hombres fueron rescatados por el Dorsetshire, 25 por el Mallory y 5 más por naves alemanas. Pero de una tripulación de 2.200 hombres, solo 115 sobrevivieron el hundimiento del Bismarck. El hundimiento del Bismarck continuará en un momento. La nación británica celebraba. El Bismarck había sido hundido y el Hood había sido vengado. The reaction was relief, tinged with a sense of pity and a sense of awe at having been present at this tragedy. It was a tragedy in human terms, but it was vitally necessary that she was sunk. La desaparición del Bismarck señalaba el principio del fin de la era de los grandes acorazados. La supremacía sobre el aire se estaba convirtiendo en la fuerza dominante en el combate naval y el portaaviones se volvería el arma más mortífera de los mares. A 7 meses del hundimiento del Bismarck, la flota bélica estadounidense era devastada en Pearl Harbor por un portaaviones japonés. Y para el final de la guerra, el Príncipe de Gales, el Repulse, el Dorsetshire, el Tirpitz y el Ark Royal habían sido todos hundidos por fuego enemigo. Para los hombres de ambos bandos envueltos en la persecución del Bismarck, su hundimiento permanecerá indeleble en sus mentes y sus emociones. Los marinos británicos fueron condecorados, aun si su papel fuera menor. Los 3 sobrevivientes del Hood serían el centro de atención de la prensa durante muchos años. Ted Briggs permaneció en la Armada Real Británica y se retiró como lugarteniente en 1973. Aún asiste a frecuentes reuniones con los hombres que tripularon el Hood antes de ese trágico día. Se reúnen para celebrar la gran embarcación y sus camaradas caídos. Right in the middle of it, she was the most beautiful ship. Most beautiful looking ship in the whole fleet. She was always cock of the fleet, wasn't she? The cock of the fleet. That's right. Pero, a diferencia de la mayoría, los 3 sobrevivientes del Hood son los únicos que conocen el horror de un barco que se hunde, y ninguno de ellos jamás sintió alegría por el hundimiento del Bismarck. We thought we'd be elated, but we could know what was going on and what she would be going through. And it was something we just couldn't be elated. She put up a damn good fight. And it was sad that it had to come to that for everybody. Como es lógico, la reacción de los alemanes fue muy diferente. Hitler nunca volvió a arriesgarse a mandar ninguna de sus naves para atacar a los convoyes. Y en enero de 1943, el almirante Raeder fue reemplazado por Karl Dönitz, el jefe de la flota de los submarinos.
El lugarteniente comandante Mielenheim Rexbar fue el sobreviviente de mayor rango en el hundimiento del Bismarck. Durante el resto de la guerra, él y otros miembros de la tripulación fueron mantenidos en una cárcel canadiense. Los sobrevivientes del Bismarck y sus familias también se reúnen cada año para un servicio funerario, colocando una rama sobre un simple monumento que se encuentra en la casa de la familia Bismarck. Tratan de revivir la memoria de sus camaradas caídos y olvidar ese día tan terrible. The events that happened there, they will never go away. They just won't. What I saw, you might be able to mask it, but you can never, never completely forget it. These mountains of corpses, the body parts, it was unbelievable. And then the actual sinking of the ship and all those men who were swimming there, the hundreds that were still in the water. And then the scene on the top deck. It was gruesome. Gruesome.